Bueno, vamos a hablar un poco hoy día de lo que es síndrome nefrótico. Es una condición, como síndrome nefrótico es una condición infrecuente y probablemente cada vez la veamos menos. ¿Por qué? Porque ya no nos esperamos hasta que el paciente cumpla con los criterios. Antes veíamos mucho nefrótico porque, vamos a ver en un momento, es básicamente caracterizado por proteinuria masiva. Entonces, no nos vamos a esperar a que el paciente haga proteinuria masiva para intervenir. Entonces, ya cada vez se tiene más conciencia de la enfermedad renal y estamos interviniendo en estadios más precoces. Y por lo tanto, vamos a ver cada vez menos estos cuadros. Sin embargo, todavía se ven en la práctica. Y antes de hablar propiamente del síndrome nefrótico, es solamente un pequeño recuerdo de lo que es el glomérulo y entender cuáles son los mecanismos que subyacen al desarrollo del síndrome nefrótico, ¿no? Entonces el glomérulo, como ustedes ven, es básicamente un ovillo de capilares por el que se filtra la sangre. Estos ovillos están rodeados por una serie de células epiteliales cuyas proyecciones rodean a estos ovillos glomerulares y estas células epiteliales se llaman podocitos. Y todo esto está rodeado por una cápsula también de células epiteliales que se llama la cápsula de Bowman, ¿no? Ahora vamos a ver que el glomérulo permite el filtrado de determinadas partículas. O sea, porque si esto de acá, bueno, esquemáticamente, lo que histológicamente vemos acá lo podemos esquematizar como un ovillo de capilares glomerulares, frente al cual vienen las arterias aferente y posteriormente la eferente, ¿no? Y esto está rodeado, creo que está rodeado por esta cápsula epitelial que se llama la cápsula de Bowman, pero en ella hay células epiteliales que rodean al ovillo glomerular, y estos son los famosos, o sea, las proyecciones de las células epiteliales que rodean al ovillo glomerular es lo que se llaman los famosos podocitos. Y lógicamente hay una comunicación con el túbulo contorneado proximal, que es cuando se filtran las sustancias, pasan al proximal y luego pasan al distal. Y existe también una estrecha comunicación entre la arteriola aferente y el túbulo contorneado distal. Y esto de acá es importante porque acá se ubica lo que se llama el aparato yuxtaglomerular, que es el que regula un poco lo que se llama la retroalimentación o feedback túbulo-glomerular. Es decir, de acuerdo a la presión del líquido, al contenido del líquido y de sales que llegan al túbulo, esto va a ser una retroalimentación haciendo que el glomérulo filtre más o menos. Y eso depende del aparato yuxtaglomerular. Entonces, normalmente las sustancias, si son suficientemente pequeñas, van a pasar por al túbulo contorneado proximal. ¿Y por qué van a pasar? Básicamente porque esta superficie, si nosotros vemos ya un corte transversal, esto es la membrana basal, esto es el endotelio, estos son los podocitos, pero hay aberturas. Estas aberturas permiten el pasaje de determinadas sustancias. Entonces, no es un endotelio completamente continuo, sino es un endotelio que tiene orificios o fenestras, ¿no? Entonces, el endotelio del ovillo glomerular es denominado un endotelio fenestrado, porque tiene espacios que permiten el pasaje de moléculas, ¿no? Y esto es lo que se denomina espacios de filtración, ¿no? Esto de acá. Entonces nosotros tenemos dos componentes, o este primer componente es el componente mecánico, estructural de lo que se llama la barrera glomerular. Entonces la barrera glomerular tiene un componente mecánico dado por el endotelio y podocitos, pero esta barrera mecánica no es completamente perfecta, porque hay estos espacios de filtración que permiten el paso de determinadas sustancias, pues lógicamente al túbulo contorneado proximal. Pero además de la barrera mecánica, también tenemos lo que se llama una barrera eléctrica. Acá, en la unión de los podocitos con los capilares glomerulares,
se genera una barrera electrostática. Entonces, estas cargas negativas lo que hacen es repeler a moléculas de carga negativa, de modo tal que cuando viene una molécula con carga negativa no pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la albúmina, que es una molécula con carga negativa, normalmente es suficientemente pequeña para pasar por las fenestras. Sin embargo, ¿por qué no pasa al túbulo? Porque es repelida por esta barrera eléctrica. Entonces tenemos dos barreras, y esto es importante reconocerlo. Tenemos una barrera estructural, ¿no? Y una barrera electrostática. Y la combinación de estas barreras es la que hace que las sustancias, digamos, en general, las proteínas séricas, las hormonas, no pasen al túbulo contorneado proximal, ¿no? Sin embargo, si tenemos moléculas, por ejemplo, de carga positiva y pequeñas, podrían pasar por esta barrera. Muy bien, entonces, estos dos conceptos, este concepto de que la barrera glomerular tiene un componente mecánico estructural y un componente electrostático dado por las cargas negativas, es importante para entender las enfermedades glomerulares, porque cuando nosotros tenemos una enfermedad glomerular que hace que aparezcan elementos anormales en el túbulo, quiere decir que es o porque se ha roto la barrera estructural o porque se ha eliminado la barrera electrostática de algún modo. Algunos conceptos cuando hablemos de glomerulopatías. Primero, ¿qué es una glomerulopatía? Es el proceso que resulta de un daño o injuria glomerular. Entonces, cuando se lesiona el glomérulo por cualquier circunstancia, eso se llama una glomerulopatía. ¿Qué es una glomerulonefritis? Es una glomerulopatía cuya etiología es un proceso inflamatorio. No toda lesión glomerular depende de un proceso inflamatorio. Por ejemplo, hay glomerulopatías por depósito de amiloide, de proteínas, de cadenas ligeras de mieloma, que no implican un daño necesariamente estructural, pero que sí implican un proceso de lesión no necesariamente mediada por inflamación, ¿no? El otro concepto importante es cuando hablamos de glomerulopatías primarias versus secundarias. Primarias nos referimos en realidad a cuando es una lesión puramente en el glomérulo, mientras que cuando hablamos de glomerulopatías secundarias son enfermedades sistémicas que se reflejan en el glomérulo. En términos de curso de enfermedad, cuando hablamos de enfermedades que duran días a semanas, hablamos de glomerulopatías agudas. Si es en el proceso de varias semanas, es rápidamente progresiva, y si es crónica, pues meses a años, ¿no? Y el otro tema importante es distinguir que los mecanismos de injuria pueden ser inmunológicos o no inmunológicos. Entonces, como les decía hace un momento, si yo pierdo proteínas en la orina, que es el elemento cardinal del síndrome nefrótico, puede ser o porque se rompa la barrera electrostática, y hemos visto que esta presencia de cargas negativas depende de los podocitos. Entonces, si yo tengo cualquier podocitopatía, es decir, lesión a nivel de los podocitos, se altera esta carga eléctrica, o puede ser, si es que no es esta barrera electrostática la alterada, puede ser una lesión estructural producto de la disrupción de la barrera mecánica, ¿no? Y esto inducido por injuria glomerular. Entonces, o tengo un problema con las cargas eléctricas o tengo un problema de injuria glomerular. A su vez, la injuria glomerular puede ser inmunológica o no inmunológica. No toda injuria glomerular es de tipo inmunológico. A su vez, la inmunológica puede ser mediada por anticuerpos o no mediada por anticuerpos. En la injuria glomerular mediada por anticuerpos, ¿no? La mayoría están mediadas por la producción y el depósito de anticuerpos a nivel de glomérulo. En algunos casos, por ejemplo en las hepatitis, es común que se formen complejos inmunes in situ, es decir, el antígeno del virus se junta con anticuerpo en la membrana glomerular y hacia ahí se dirigen los anticuerpos. Otro mecanismo importante es el mimetismo molecular, en el cual ciertos epítopes de determinados antígenos son muy semejantes a antígenos de la membrana basal glomerular, y entonces esa
esos anticuerpos o esos epítopes antigénicos parecidos a la membrana basal glomerular, lo que van a generar es que el sistema inmune, entre comillas, se confunda y en vez de atacar ese antígeno del parásito o bacteria, ataca a la membrana basal glomerular. Otro mecanismo que es bastante común en la enfermedad del suero, por ejemplo en casos de endocarditis, es el atrapamiento intraglomerular de complejos inmunes. Es decir, se forman uniones con antígeno-anticuerpo y mediado esto generalmente por complemento en el suero, y eso se deposita y daña el glomérulo. Y finalmente, otra de las mecanismos es que se pierde la autotolerancia frente a los antígenos de la membrana basal glomerular. Entonces, todo esto es los mecanismos que pueden subyacer a injurias glomerulares mediadas por anticuerpos. Una cosa también importante desde el punto de vista fisiopatológico, y cuando tratemos de entender los mecanismos, es que si el depósito se produce en el subendotelio, la respuesta inflamatoria es mucho más prominente y suele dar un síndrome nefrítico. Mientras que si es a nivel de subepitelio, la respuesta tiende a ser más larvada y más que nada se va a caracterizar por pérdida de proteínas, ¿no? Y generalmente va a cursar como un síndrome predominantemente nefrótico. Sin embargo, también hay otras glomerulonefritis en las cuales no están mediadas por anticuerpos, y típicamente el modelo más común es la glomerulonefritis pauci-inmune. Ustedes van a ver a veces pacientes con, por ejemplo, hace poco vimos una paciente con granulomatosis de Wegener, ¿no? Una pancreatitis con granulomatosis, que es una de las denominadas glomerulonefritis pauci-inmunes. ¿Por qué se llaman pauci-inmunes? Porque cuando ustedes hacen un estudio de inmunofluorescencia no encuentran complejos antígeno-anticuerpo, no encuentran complementos, o sea, no encuentran un problema de depósito de anticuerpos, de complejo antígeno-anticuerpo, y básicamente es lesión directa mediada por una activación anormal de linfocitos T, macrófagos, células B autorreactivas, o de manera menos específica por linfocitos citotóxicos o linfocitos naturales. Finalmente, y tal vez esto sea el modelo más común de nosotros que vamos a ver como cuadro de síndrome nefrótico, está la lesión glomerular no inmunitaria, ¿no? Y el ejemplo clásico es la nefropatía diabética, ¿no? Ustedes van a ver que probablemente la causa largamente más común de síndrome nefrótico en las salas de medicina es diabetes mellitus, ¿no? Y esta diabetes mellitus tiene varios mecanismos, y probablemente el más importante sea lo que es mecanismos de glicosilación avanzada de proteínas. Ustedes saben que las proteínas pues se unen a la glucosa normalmente de manera reversible, o sea, la glucosa se une a las proteínas y esa unión, la glucosa entra y sale. Sin embargo, cuando uno tiene hiperglicemia crónica sostenida, se forman uniones covalentes y eso genera destrucción o inutilización de la proteína, y eso se llama productos de glicosilación avanzada, y eso subyace a todas las formas de microangiopatía diabética. Es decir, eso lo vamos a encontrar en retinopatía diabética, en neuropatía diabética y en nefropatía diabética. Por eso es muy común que el paciente que tiene nefropatía diabética también imprescindible hacerle un fondo de ojo, porque con seguridad o en más del 50% de casos van a encontrar retinopatía. Y si le hacen un examen de sensibilidad al momento de evaluar el sistema nervioso, van a encontrarse que hay neuropatía en un gran porcentaje de casos. En adición a la nefropatía diabética, también puede haber depósito directo de tóxicos glomerulares, y el ejemplo más típico es la amiloidosis. Es otra cosa que nosotros vemos con bastante frecuencia en piso. La amiloidosis, particularmente la amiloidosis secundaria. Muy bien, ya visto esos conceptos, entonces podemos ir a la definición de síndrome nefrótico, y acá tal vez ustedes van a encontrar, de acuerdo al libro que lean, a la revisión que vean, hay diferentes definiciones de síndrome nefrótico. La definición clásica es proteinuria masiva y persistente. Entonces, ¿a qué nos referimos con proteinuria masiva?
aquella proteinuria que es de más de 3.5 gramos por metro 73 cuadrado de superficie corporal. Es decir, yo obtengo la superficie corporal del individuo, y si el individuo tiene menos superficie corporal, mi criterio será menos estricto. Si tengo más superficie corporal, será más estricto. Entonces, ese es uno de los criterios. Masiva. Y lo otro es persistente. ¿Qué cosa es persistente? Más de 6 semanas. Entonces, la definición clásica de síndrome nefrótico es proteinuria masiva y persistente. Es decir, más de 3.5 gramos por más de 6 semanas. Y esto, además, se asocia a varias consecuencias. Entre ellas, edemas, hipoalbuminemia, dislipidemia, lipiduria e hipercoagulabilidad. Entonces, estas son todas las manifestaciones que van a acompañar a esta proteinuria, ¿no? Y básicamente el mecanismo subyacente es una lesión glomerular que impide la capacidad de evitar el filtrado de proteínas. Como les repito, ya sea por una disrupción de la barrera electrostática o por una lesión mecánica. ¿Qué definiciones alternativas hemos encontrado en la literatura? Si ustedes revisen del Harrison, del Medscape, el UpToDate, van a encontrar que cada quien tiene algunas pequeñas variaciones, ¿no? Por ejemplo, otros hablan de proteinuria más de 3.5 gramos asociado a hipoalbuminemia. Acá es menor de 3 gramos por decilitro. Ojo, en la pregunta 6 del examen va a decir, pregunta menos de 3, va a decir no, pero en la transparencia decía más de 3. Obviamente es hipoalbuminemia, es menos de 3 gramos por decilitro, ¿no? La otra definición es, por ejemplo, proteinuria más de 3 gramos al día. Algunos hablan de 3 gramos al día, asociado a hipoalbuminemia. Y es más, esta definición que a mí me parece muy interesante es para evitar los inconvenientes de tener que hacer una colección de orina en 24 horas, es lo que nosotros hacemos habitualmente. Lo que algunos autores sugieren es agarrar una muestra de orina random, o sea, que el paciente orine en ese momento. Y en ese momento hacen la relación proteinuria-creatinuria. Entonces, si esta relación proteinuria-creatinuria es más de 2, esto correlaciona muy bien con proteinurias por encima de 3 gramos. Y esto probablemente en un futuro sea el estándar que reemplace a las colecciones de orina de 24 horas, que son muy trabajosas y por otro lado son muy propensas a error, porque a veces la gente, tú le das la botella y entonces orina, pero después en una de esas se olvida y va al baño, uy, me olvidé de poner la botella, ya no te dice, pues, ¿no? Entonces, si una persona, por ejemplo, orina 500 centímetros y se olvida de darte esa muestra, te trae la botella con la mitad de lo que orinó, tú vas a decir, su proteinuria era de 700 cuando en realidad era de 1500, ¿no? En cambio, una proteinuria creatinuria no te engaña. Porque la variación, sobre todo en proteinurias importantes, la variación de orina a orina es muy pequeña. Entonces, una proteinuria creatinuria, y esto es un lindo tema de investigación. Por ejemplo, si alguno quiere hacer su tesis algún día, será unos 2-3 años, pueden comparar, por ejemplo, la proteinuria 24 horas con la proteinuria creatinuria para ver si acá en el Perú deberíamos modificar, porque nosotros seguimos haciendo la proteinuria 24 horas. Pero estas son definiciones alternativas que también son válidas. Ahora, esta proteinuria, o toda esta lesión glomerular con pasaje de proteínas en la orina, se traduce en estas 5 características, ¿no? Proteinuria, un cuadro edematoso, dislipidemia, hipercoagulabilidad y susceptibilidad a infección. Entonces, esto es muy importante reconocer porque en cada paciente con síndrome nefrótico que veamos, cuando ustedes hagan después terapéutica, el plan de trabajo, la terapéutica de nuestro paciente va a ser dirigido, 1, a reducir la proteinuria, 2, solucionar los edemas, 3, bajar los niveles de colesterol, 4, prevenir que el paciente nos haga eventos trombóticos y 5, que nuestro paciente no se infecte. Entonces, para entender la terapéutica del síndrome nefrótico es importante reconocer todos estos aspectos.
Entonces, en cuanto a la proteinuria, ya sabemos que ya hemos revisado extensamente que esto puede ser debido a un problema de la barrera electrostática o de la barrera mecánica. Esto es el típico ejemplo. Ustedes ven acá los podocitos normales, ¿no? Esto es lo que ocurre normalmente, la albúmina no se filtra. Sin embargo, se ha quedado colgado esto. Pero en cambio, en la enfermedad llamada cambios mínimos, que ustedes la van a ver mucho en pediatría, porque es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en pediatría. En pediatría probablemente el 85% de los nefróticos son por cambios mínimos, en el adulto menos del 15%. Pero ocasionalmente vemos en algunos pacientes, ¿no? Entonces acá ustedes ven el borramiento de los podocitos, ¿no? Y lo que va a ocurrir es que al no ver esta barrera electrostática, simplemente va a pasar la albúmina al túbulo contorneado proximal y se va a perder. Por el contrario, en fenómenos como la esclerosis segmentaria, que es la causa probablemente más importante de síndrome nefrótico de etiología primaria, ¿no? Lo que hay es una lesión en determinados sectores del glomérulo, por eso se llama segmentaria, que genera una disrupción de la barrera y simplemente por una cuestión mecánica se rompen los espacios y empieza a pasar la proteína. Muy bien, entonces una primera cosa son las proteínas. La otra cosa que es muy prominente, es el cuadro edematoso, ¿no? Y acá también es conveniente, como conversábamos al momento de evaluar a uno de nuestros pacientes con enfermedad renal hace una semana, el paciente renal o el edema de origen renal, ¿por qué se caracteriza? ¿Recuerdan? Es un edema de cara y manos. El paciente con insuficiencia cardíaca, el paciente con problema hepático, ¿no? Esos pacientes no van a referir edema de cara y manos. Entonces, el edema que, digamos, tiene una predominancia por cara y manos y que es peor al momento de levantarse, como cuando hablábamos con el paciente y nos decía que amanezco como un sapo y después me voy bajando, ese es un edema típicamente renal, ¿no? Entonces esas características son fundamentales al momento de la anamnesis, ¿no? Y acá hay varios mecanismos. Uno de ellos es la disminución de la presión oncótica, lo otro es la retención de agua y sodio a nivel renal, y la hipovolemia relativa tiene un mecanismo controversial. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces normalmente existe un balance. Y si esto es el capilar, la presión hidrostática va a hacer que el agua tienda a salir del capilar hacia el intersticial. Sin embargo, eso se ve contrarrestado por la presión oncótica de las proteínas del plasma. Lo que va a hacer es que el agua tienda más bien a entrar. Entonces, de ese balance, normalmente, o de ese equilibrio, depende de que no salga el agua al intersticial. Pero ¿qué va a pasar en el síndrome nefrótico? Por un lado, va a haber hipoalbuminemia. Y como hay hipoalbuminemia, entonces la presión oncótica está reducida. Entonces, como no tengo albúmina, el líquido se queda en el extravascular. En el intravascular, más bien me quedo con menos líquido, o sea, hay disminución del volumen intravascular efectivo. Ahora, ya habíamos visto la mácula densa y el aparato diustalomerular. Como hay menos volumen circulante y va a llegar menos líquido al túbulo contorneado distal, ¿qué va a interpretar el riñón? Que falta agua. Entonces va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y va a retener sodio y agua. Entonces va a retener sodio y agua y va a aumentar la presión hidrostática. Y este aumento de la presión hidrostática a su vez va a generar mayor edema. Entonces, por un lado hay retención de sodio y agua a nivel renal, y por otro lado hay disminución de la presión oncótica que impide que el líquido regrese al extravascular. Entonces el paciente va aumentando su contenido de líquido y sin embargo el intravascular está relativamente depletado, ¿no?
justo también veíamos a una paciente que, a pesar de que tenía una proteinuria masiva y estaba sumamente hematosa, estaba hipotensa, se chocó. ¿Se chocó por qué? Porque tenía una hipoalbuminemia muy importante y entonces simplemente el líquido no podía pasar al intravascular. Muy bien, entonces la resultante neta es que el líquido va a salir al intersticial, ¿no? La otra cosa que hay con mucha frecuencia, y esto van a encontrar pacientes que tienen colesterol por encima de 300, 400, es un componente importante porque no solamente, o en todo caso, porque además de la lesión renal que puede generar alteraciones, edema de pulmón, etc., el aumento del colesterol hace que estos pacientes tengan mucho más incidencia de lesión producto del depósito de colesterol, arteriopatía periférica, enfermedad cerebrovascular, cardiopatía isquémica. Y por lo tanto, una parte muy importante es bajar el colesterol de sus pacientes. ¿Y por qué tienen colesterol tan elevado? Lo que pasa es que hay proteinuria, y la proteinuria va a condicionar que no hay albúmina. Entonces, si ustedes fueran un hígado, ¿qué hacen? Producir más proteínas. Entonces, pero el hígado lo que dice es que está perdiendo albúmina y no produce selectivamente albúmina, sino dice, mira, estoy perdiendo proteínas y yo produzco todo. Entonces, aumenta la síntesis proteica de albúmina, que bueno, al final se va a perder, pero además aumenta la síntesis de lipoproteínas. Entonces, esta síntesis de apolipoproteínas, que son básicamente los transportadores de colesterol, van a hacer que el colesterol suba dramáticamente. Y entonces nosotros vamos a encontrar pacientes con 400 de colesterol, 500 de colesterol. Y es muy importante siempre tener esto en cuenta porque debe darse tratamiento hipolipemia. El otro tema que va a ocurrir es hipercoagulabilidad. Y nuestros pacientes con síndrome nefrótico, van a ustedes ver, nos hacen trombosis venosa, nos hacen trombosis de la vena renal, nos hacen enfermedad cerebrovascular. ¿Y por qué tienen esta hipercoagulabilidad? Y hay varios motivos. Uno, es el aumento de factores procoagulantes. Dos, que hay aumento de producción de fibrinógeno. Y lamentablemente, los inhibidores de la coagulación se pierden en orina. Por ejemplo, la antitrombina 3, que es un fármaco, como su nombre lo indica, es antitrombina, o sea, antitrombo, es un anticoagulante natural. Entonces, nosotros tenemos procoagulantes y anticoagulantes naturales que mantienen un equilibrio. Entonces, por un lado, sintetizamos más procoagulantes, pero por otro lado, se orinan nuestros anticoagulantes. Por lo tanto, el efecto neto es que tenemos un estado procoagulante, ¿no? Y hay otros mecanismos probablemente no tan importantes, pero que se han descrito como alteración del sistema fibrinolítico, aumento de la reactividad plaquetaria, alteración de la función endotelial, pero el mecanismo largamente más importante es que así como se aumenta la síntesis proteica en general, incluyendo lipoproteínas, también aumentamos la síntesis de factores de coagulación. Entonces, aumentamos más, se sintetizan más factores de coagulación, pero por otro lado, se pierden en orina los anticoagulantes naturales como la antitrombina 3. Y finalmente, el otro tema que vamos a encontrar es que estos pacientes nos hacen infecciones con muchísima frecuencia. Y particularmente nos hacen infecciones a gérmenes encapsulados. Ustedes van a ver, típicamente estos pacientes nos hacen infecciones neumocócicas y meningocócicas. ¿Qué infecciones son particularmente importantes? Peritonitis primaria, ¿no? Esto es algo que se ve prácticamente, aparte, peritonitis primaria solamente lo vemos en dos grupos de pacientes, en cirróticos y en nefróticos. Son pacientes que tienen ascitis, que tienen poca cantidad de proteínas, poco complemento ahí, y por lo tanto eso funciona como un caldo de cultivo y por lo tanto genera una infección del espacio peritoneal que no tiene relación con apendicitis y diverticulitis, sino es una peritonitis, como su nombre le indica, primaria, ¿no? Pero además, como estos pacientes pierden complemento, pierden inmunoglobulinas en la orina, entonces el paciente se comporta como un inmunosuprimido por deficiencia de inmunoglobulinas y de complemento. Y esto es particularmente importante porque el complemento tiene que ver con la opsonización, que es, digamos, la llegada del complemento que cubre la cápsula de gérmenes
como su nombre lo indica, encapsulados, y eso permite el ataque de anticuerpos. Si no tengo complemento suficiente, entonces los anticuerpos contra gérmenes encapsulados no van a poder funcionar. Y entonces estos pacientes van a hacer infecciones más graves por encapsulados. ¿Y cuáles son los encapsulados más importantes? Neumococo y meningococo. Entonces estos pacientes me van a hacer peritonitis bacteriana espontánea, me van a hacer neumonía, me van a hacer meningitis. Muy bien, entonces ya un poco para ir terminando, ya hemos visto las características principales. ¿Qué cosa debemos de tener en cuenta cuando hacemos la anamnesis en un paciente que pudiera tener síndrome nefrótico? Dentro de la enfermedad actual, el edema, ya hemos visto, el edema de cara, de manos, ¿no? Las orinas espumosas, que ahí hay que tener cierta, cierta cautela cuando hacemos el diagnóstico, porque si ustedes, depende cómo le pregunten. Si ustedes le dicen, señor, ¿cómo es su orina? Y el señor le dice, mire, yo orino y es como si yo le echara ACE al water. Ah, ya, eso es bastante característico. Pero si ustedes abordan a una persona y le dicen, ¿su orina tiene espuma? Sí, porque si ustedes ven, ¿la orina tiene espuma o no? O sea, básicamente ustedes orinan y por la fuerza del chorro sale un poco de espuma, pero después de eso. Entonces, cuando la persona les dice espontáneamente que ha notado que sale como una lavaza en el water, eso es bien característico. Entonces hay que tener cuidado con cómo se pregunta eso. Síntomas asociados a hipercoagulabilidad. Cuando vean un desorden cerebrovascular o una trombosis venosa en una persona que no tiene una característica o una razón para hacerlo, es importante, ¿no? Si hay hematuria, y particularmente si esta hematuria se asocia además a hipertensión, deben sospechar que además de esto hay un síndrome nefrítico. Y la presencia de dolores articulares o dolores óseos son importantes porque tienen que ver con la presencia de diferentes formas de artritis, vasculitis o neoplasias óseas que típicamente están asociadas. Como antecedentes, obviamente, diabetes mellitus de cajón. Un paciente con diabetes mellitus de 20 años, si viene porque le refiere que se hincha y se le hinchan los ojos y tiene proteinuria, ese es un paciente nefrótico por diabetes. Pero también enfermedades inflamatorias. Y algo que vemos, no se ve mucho en otros países, no lo van a encontrar mucho en libros de otros países, pero en el Perú no solo vemos pacientes con tuberculosis que hacen secuelas extensas, fibrotórax tuberculoso. Estos pacientes hacen amiloidosis secundaria y hacen lesión renal secundaria a esta cicatrización anormal con estímulo proinflamatorio permanente, ¿no? Lupus, enfermedades autoinmunes, conductas sexuales de riesgo. Recuerden que HIV se asocia a glomerulopatía colapsante, ¿no? Esa es la pregunta 7 del examen. El HIV típicamente se asocia a glomerulonefritis colapsante, es una forma característica de síndrome nefrótico en pacientes con HIV, ¿no? Y dentro de los fármacos